Pues vamos a orar para comenzar este tiempo, ¿sale? Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por la misericordia que nos muestras al tenernos el día de hoy aquí, escuchando tu palabra. Te quiero rogar por todos aquellos que están escuchando en sus casas, en su automóvil. Habla a su corazón esta palabra, Dios, y transforma sus vidas. En el nombre de Dios Jesús, amén. Bueno, pues como te mencionaba hace un momento, vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas y pues vamos a comenzar. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces este capítulo, Jesucristo empieza a hablar con los que estaban ahí, incluyendo sus discípulos, acerca de dos eventos que eran pues algo recientes para el pueblo de Israel. Y era por una parte estos galileos que Herodes había matado, perdón, que Pilato había matado y que su sangre incluso la había mezclado con los sacrificios. Y otro caso era una torre, la torre de Siloé, que había caído y había aplastado a 18 personas, ¿no? Entonces, por lo que Jesús dice, estos hombres y el general del pueblo tenían la idea de que esto les había pasado porque eran pecadores, ¿no? Entonces Jesucristo les dice, ¿creen que ellos eran más pecadores que todos ustedes? Y bueno, el día de hoy nosotros tenemos que pensar en estas palabras. Como seres humanos tendemos generalmente, también como creyentes, a desestimar nuestros propios pecados, incluso ya los hemos bajado de categoría, ya no son pecados, sino son errores, y, los desestimamos, pero cuando los vemos en las demás personas, decimos, ay, el pecador, ay, mira lo que él hace. Y es donde entra este versículo que también conocemos, que somos dados a ver la paja que hay en el ojo de nuestro hermano e ignoramos la viga que hay en el propio. Y ahí Jesucristo dice, estando en el libro de Mateo, dice, hipócritas, saca primero la viga que hay en tu ojo y entonces podrás estar en la capacidad de ayudar a tu hermano a sacar la paja del suyo. Nuevamente, hemos creado este sistema totalmente relativo de moral y de lo que es el pecado, de una interpretación bíblica, porque cuando apuntamos hacia nuestra propia vida, pues todo está bien, son pequeños errores, pequeños deslices, pero cuando los vemos en la vida de los demás, ahí sí, los super pecados, ¿no? Ahora, tenemos que entender, delante de Dios, todos los pecados tienen la misma sentencia o el mismo fin. Dice la palabra que porque la paga del pecado es muerte. Entonces la paga para todos los pecados es la misma. Es la muerte, es la separación eterna con Dios. Entonces, desde esta perspectiva, de la perspectiva que Cristo está hablando, todos los pecados tienen el mismo fin. Ahora, que tú hayas robado una uva en el supermercado o una aceituna, no te hace diferente o te hace mucho menos pecador que aquel que robó millones no sé, a un banco. Es el mismo pecado y no eres menos pecador. También tenemos que reconocer, y aquí quiero aclarar, esto es un punto importante, a pesar de que todos los pecados son iguales delante de Dios, definitivamente no todos tienen las mismas consecuencias. El que robó una uva, bueno, pecó delante de Dios y es extremadamente malo, pero por ejemplo el que robó 1 millón a huérfanos, a una fundación, pues obviamente las consecuencias trascienden y afectan a muchas más personas. Los pecados de un presidente, de una persona en eminencia, a pesar de que sean los mismos que encontramos a lo mejor en un hombre común,
tienen una repercusión más grande porque afectan a toda una comunidad, a toda una nación. Pero el punto que quiere aquí resaltar Cristo Jesús es que somos igualmente culpables delante de Dios. Entonces, querido hermano, hermana, creyentes en Cristo Jesús, es pésimo cuando como creyentes tenemos esta falsa seguridad o esta falsa santidad y nos ponemos en un nivel diferente a las demás personas. Quiero que puedas considerar por un momento la oración de Daniel o la oración de Nehemías. Cuando ven el pecado que había en el pueblo, ellos dicen: Padre, perdónanos porque nos hemos apartado de ti. A pesar de que Daniel y Nehemías eran personas con un compromiso con Dios, ellos se incluyen dentro del pecado de su pueblo porque sabían que en ellos también había pecado. Y a pesar de que a lo mejor ellos no tenían idolatría explícita, su pecado era igualmente terrible delante de Dios. Entonces, después de toda esta vuelta y este rollo que te acabo de echar, el punto es el siguiente. Necesitamos reconocer que nuestros pecados, sea una mentira, sea adulterio, sea fornicación, sea idolatría, son igualmente detestables delante de Dios. Y lo que Dios quiere que el día de hoy podamos entender es lo que dicen tanto en el versículo 7, en el versículo 3 como en el 5. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces cambia la perspectiva de, esos pecadores que Dios los castigó porque se les cayó la torre. No, el punto no era ese, el castigo realmente no era ese. El verdadero castigo acerca del pecado es la separación eterna de Dios, el infierno. Y ese es el destino que irán todos aquellos que tienen pecados, desde aquellos que cometieron una sola mentira hasta aquellos que asesinaron a cientos y a miles, porque el pecado tiene la misma consecuencia. Entonces, querido amigo, amiga, que el día de hoy estás escuchando, tienes que entender que el hecho de que a lo mejor hagas caridades, que pagues tus impuestos, no te exime de tus culpas delante de Dios. Y hay un destino para los pecadores, y ese es el infierno. El problema no es tan solo el infierno, el verdadero problema es la separación eterna de Dios. Ese es el verdadero castigo. Ahora, donde también tristemente muchos se quedan es que, te vas al infierno ahí, pero, ¿sabes? Dios te ama, aborrece el pecado y te ama, y porque te ama ha propuesto una solución. La única solución era que alguien sin pecado muriera por toda la humanidad y ese fuera Él mismo. Entonces se hizo en forma de hombre y se entregó por ti y por mí. Y entonces dio una salida a este conflicto que teníamos con Dios, que se llama pecado. Dio una propiciación, que es decir, dio el pago necesario para satisfacer la ira. El pago necesario para cubrir la deuda. Y fue su muerte. Eso es el gran regalo de Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Entonces, querido amigo, amiga que estás escuchando, necesitas arrepentirte de tus pecados y volverte a Cristo Jesús. No porque Él te necesite. Él no está tristeando en el cielo como que, ojalá me hagan caso. No, Él no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Dios no necesita tampoco tu dinero. Tampoco necesita tu asistencia a una iglesia. Él te ama y te ha dado la oportunidad porque nosotros lo necesitamos y nosotros somos los que estamos en problemas. Él nos amó y murió por cada uno de nosotros. Y necesitamos acercarnos. Hermano, hermanas creyentes, no pienses que eres mejor que otras personas. El pecado que seguimos cometiendo sigue siendo igualmente detestable delante de Dios. Y necesitamos también arrepentirnos. El pecado de un pastor, de un sacerdote, de un megapóstol, no es diferente al de un pecador común y corriente. Y también necesita de arrepentimiento. Arrepiéntense, arrepintámonos de nuestros pecados y volvámonos a Dios. Necesitamos volvernos a Dios. Y Él será amplio en perdonar y grande en misericordia. Esto es lo que dice la carta de Juan. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora,
no habla de una falsa arrepentimiento, sino de un cambio de actitud completo, un cambio de sentido, en el que íbamos en dirección al pecado y ahora vamos en el sentido totalmente opuesto. Arrepentirse no es remordimiento, arrepentirse es un cambio de actitud. Y sabes, Dios puede transformar tu vida, pero necesitas reconocer que eres un pecador y arrepentirte. Versículo 6. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Entonces escucha esto, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, no solamente ella es infructífera, sino que está ocupando espacio y inutilizando la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hace tiempo, aquí en casa, plantamos una pequeña plantita de chile, ¿no? Y pasó algo similar a esto, ¿no? Solo que en el caso de esta planta de chile pasaron cerca de 4 años y no más nada, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿para qué la tenemos aquí? Y yo así cada vez que venía la primavera decía así, pues con las lluvias algo tiene que salir, ¿no? Y no salía nada, ¿no? Entonces, pues digo, yo siendo obviamente nada comparado de misericordioso con Dios, simplemente dije, ay, ya me cayó gorda y la arranqué, ¿no? Pero podemos ver en esta parábola de la higuera estéril una enseñanza muy hermosa de quién es Dios y cómo es que Él da segundas oportunidades y cómo también Él es paciente. Estamos en el capítulo 13. Antes del corte estábamos hablando acerca del arrepentimiento. Cómo Jesucristo nos dice que no hay pecados más grandes, pecados más chicos. Para Él es pecado y tiene un mismo fin, que es la muerte. Y que todos, no importa quién te creas que eres, necesitas arrepentirte. Desde el pecador consumado hasta el religioso falso. Todos necesitamos arrepentirnos y necesitamos buscar a Dios. Después leíamos del 6 al 9 que Jesucristo habla una parábola acerca de una higuera estéril. Ahora, primero es el paso del arrepentimiento y algunos, y este es el caso de muchos creyentes, han pasado por ese paso, el arrepentimiento. Han entregado su vida a Cristo Jesús y eso es bueno. Incluso han leído la Biblia, han empezado a orar, se congregan en una iglesia y eso es excelente. Pero, aquí encontramos algo. Dice, dijo también esta parábola, tiene un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Entonces, Jesucristo espera fruto de nosotros. Ahora, ¿qué fruto es el que Dios espera de nosotros? Eso es una pregunta bastante válida. ¿Qué fruto? ¿Qué es lo que espera Dios de mí? Y si tú eres un creyente, el día de hoy tienes que saber que Dios espera algo de ti. ¿Qué es lo que espera de ti? Bueno, la Biblia nos los dice en el libro de Corintios. Nos habla acerca de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? El fruto del Espíritu, dice, es amor. Y después empieza como a describir como si fuera una mandarina todos sus gajos. Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Estos son los frutos, o es el fruto que produce el Espíritu. Entonces, ¿de qué está hablando? Nosotros cuando vemos la carta de Juan, vemos algunas cosas acerca de Cristo, ¿no? Como Dios es amor, no sé, si eres creyente, o sea, creo que sabes sabes algunas cosas de Dios y dices, bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios de gracia, Dios de comprensión, es mi escudo, mi fortaleza, mi proveedor, varias cosas sabemos de Dios, ¿no? La Biblia nos habla. Ahora, el estar en contacto con Dios debería definitivamente producir algo en nosotros. Digo, si Dios es tan maravilloso como decimos, ese mismo carácter, ese mismo amor debería de ser transmitido a nosotros y nosotros así expresarlo al mundo, ¿no? Hace tiempo, te lo he comentado,
Dios nos permitió a mi esposa y a mí. Vivimos un tiempo en el norte del país, específicamente en Sinaloa. En el tiempo que estuvo más fea el narcotráfico para allá, fueron tiempos así como complicados. Pero bueno, vivíamos cerca de la playa y era un pueblito bonito, pero era un pueblo de pescadores. Ahora, era un pueblo pesquero y se dedicaba, o sea, lo suyo era la pesca del camarón, ¿no? Camarones así riquísimos, enormes y a muy buen precio. Nos llegamos a hartar de tanto comer. Bueno, no, realmente ni nos hartamos, ¿no? Pues seguíamos comiendo y comiendo, pero algo interesante era, ¿no? Que el olor, pues era bastante, digo, penetrante, ¿no? Cuando llegamos a ir, teníamos varios amigos que se dedicaban a eso, entonces, pues las hieleras, el auto, las camionetas en las que transportaban todo esto, pues el olor se les quedaba, ¿no? O sea, entonces era algo evidente que el oficio que ellos tenían era la pesca, ¿no? Porque olían a mar, olían a a la sal, al agua del mar, digo, al producto todo que ellos sacaban del mar, ¿no? Era evidente, ¿no? De la misma manera, en nosotros debería de ser evidente el olor a Cristo. Fíjate que hay una parte en el Antiguo Testamento que a mí me gusta mucho recordar, y es esta parte cuando los sacerdotes entraban al tabernáculo. Algo que tenía característico el tabernáculo, que era esta tienda sobre la cual se manifestaba la presencia de Dios en el arca, era que ellos tenían un incienso, era una preparación muy específica de incienso, era un olor específico, que tenían la orden de no reproducirla, de no usarla a nadie, sino era únicamente para el templo, o sea, simplemente era para el servicio del templo, ¿no? Entonces era un perfume que únicamente ofrecían a Dios, un incienso, una combinación que nada era para Dios. Entonces entraba el sacerdote, ofrecía este incienso a Dios. Y entonces, pues, ese olor se impregnaba en el sacerdote, ¿no? Entonces, imagínate cuando el sacerdote salía del tabernáculo, la gente podía así oler al sacerdote pasar y decían, ah, eres el sacerdote. ¿Por qué? Porque ese olor es característico del templo. Nadie más lo tiene, ¿no? Como cuando el día de hoy vas así a algunos lugares al centro de la ciudad de Puebla, ¿no? Y está este olor de pachuli, ¿no? ¿Sabes? Ah, pasó un hippie por acá, ¿no? Porque son de los que generalmente les gusta esos aromas, ¿no? Y digo, es característico de las tiendas así como de incienso y medio hippiosas, ¿no? De la misma manera era el mismo olor, la misma fragancia característica del templo. Y cuando pasaba el sacerdote, olía al templo de Dios, olía la presencia de Dios, ¿no? Qué hermoso es cuando puedes ver a un creyente que tiene ese mismo olor fragante de haber estado en la presencia de Dios. Cuando Moisés desciende de la montaña y estuvo en la presencia con Dios, su rostro brillaba. Entonces la gente decía, él estuvo con Dios. O sea, se le ve en la cara, ¿no? Él estuvo con Dios. Al igual que se le ve hoy a las personas que están enamoradas verdaderamente. La gente los ve y dice, tú estás enamorado, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Porque se ve. La forma en la que hablas, la sonrisa constante en la boca, se ve. Y algo de lo que pide Dios en nosotros es esa muestra de que estamos en comunión con Él. Son estos frutos. Si tú no tienes estos frutos en tu vida, o eres un hipócrita o mentiroso, o no conoces a Dios. Porque el que anda con Dios es marcado por Él y esos frutos deben ser evidentes en su vida. Entonces, querido hermano, hermana, en la fe en Cristo Jesús, si las personas dicen eres un hipócrita o no se ve esto en ti, necesitas preguntarte acerca de si verdaderamente estás teniendo una relación con Dios. Hoy muchas creyentes se caracterizan tristemente por esto, porque sus palabras son unas y sus acciones son otras. Y si tú estás actuando en esto, y te lo digo con respeto, pero te lo tengo que decir directo, eres un mentiroso, eres un hipócrita. Y yo en etapas de mi vida me he dado cuenta de esto. Recuerdo hace tiempo, yo cuando estaba en la universidad, estuve relacionado a la iglesia y el ministerio desde muy joven. Mi padre es pastor. Entonces yo era encargado del ministerio de jóvenes, ¿no? No era una persona que viviera una vida de pecado descarada, pero creo que en esa época no estaba cercano a Dios como debiera haber estado. Y recuerdo una compañera en la universidad, no era una universidad cristiana ni nada, era una compañera católica, de esas, pues muy, muy católica,
Y una vez haciendo un trabajo escolar con ella, me dijo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije, sí, adelante. Me dijo, oye, ¿tú crees en Dios? Y a mí me partió el alma esa pregunta, porque dije, no puede ser. Yo enseño a los jóvenes en la iglesia, o sea, sirvo en la iglesia, soy hijo de un pastor, y ni siquiera se ve o es evidente en mi vida que cree en Dios. O sea, ¿qué onda conmigo? Y la verdad me tambaleó esa pregunta porque dije, algo no está bien en mí. O sea, ya ni digas que la gente no vea que enseño en la iglesia, sino la gente incluso llega a pensar que ni siquiera cree en Dios. ¿Qué está pasando en mi vida? Y si en tu vida hay algo similar, ¿sabes? Yo en esa época acudí al arrepentimiento y dije, Dios, me arrepiento. Algo está mal en mí. Cambia mi vida, por favor, te vuelvo a entregar mi vida. Haz una obra en mí porque no puedo estar viviendo así. Y te animaría a que hicieras eso. Entonces, Dios espera frutos, frutos dignos de arrepentimiento. También tienes que entender, la Biblia también nos dice, manifiestas son las obras de la carne, que son hechicerías, fornicaciones, adulterios, pleitos, contiendas, palabrerías, y menciona muchas orgías, pleitos, rumores, contiendas. Son evidentes las obras de la carne. Y la palabra dice, son manifiestos, o sea, que son bastante comunes, más bien comunes, no, bastante evidentes. Y si las personas ven y te ven obras de la carne, ¿sabes? Es evidente en lo que estás perseverando. Y eso no es Dios. No digas que crees en Dios, no digas que perseveras en Dios cuando manifiestas son las obras de la carne. Acércate a Dios, procede al arrepentimiento. Dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y también encontramos algo hermoso aquí de parte de Dios, que Él espera pacientemente. Desde la primera temporada de frutos, Él pudo haber desarraigado a esa higuera, pero no lo hizo. Esperó. Y sabes, Dios espera ese mismo arrepentimiento de nosotros. Él está esperando, es un Dios amoroso que espera pacientemente. Eso es lo que nos dice la carta de Pedro, ¿no? Que no tengamos por tardanza, como algunos tienen su regreso, sino que sepamos que si Dios está esperando el juicio en nuestra vida es porque quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, lo que el apóstol Pedro está diciendo es que si no vemos consecuencias luego en nuestra vida, es porque Dios está siendo paciente. Tú podrás decir el día de hoy, pues peco y no pasa nada. Dale gracias a Dios. Está teniendo misericordia, pero llegará el día, no en el que se acabe su misericordia, sino que haya llegado el tiempo en el que tengamos que dar cuentas. ¿Y sabes? Tendrás que dar cuentas al Creador y no habrá excusas en ese momento. Entonces te invito a que mientras hoy tienes vida, tengas este arrepentimiento y que des estos frutos así evidentes de que tienes una comunión con Él. No puedes llamarte creyente si tu vida no persevera en Dios. Lo más que podrías llamarte es un hipócrita o un mentiroso. Y sé que esto es fuerte, se escucha fuerte, pero creo que la sociedad está cansada de creyentes doble cara, de personas que se dicen conocer a Dios y que no lo conocen. Y creo que Dios está mucho más cansado de esto. Dios ha pedido obediencia. Y sabes, hay muchos que se dicen de nombre, pero no actúan como tal. Reaccionemos a esta condición y acerquémonos verdaderamente a Dios. Después dice, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Y sabes qué encontramos aquí? El más grande acto de amor de Dios. Paciente y misericordioso con nosotros, deteniendo lo que nos merecemos y esperando en su gran amor y compasión. Esto se llama misericordia. Creo que nunca me he detenido a explicar qué significa esto de verso a verso. A lo mejor a algunos no les es familiar. Lo que hacemos básicamente es irnos versículo por versículo. ¿Por qué? Porque de esta forma evitamos sacar las cosas de contexto. A veces podemos leer versículos aislados y podemos llegar a perdernos la riqueza de la palabra por no leerlo completo, no leer el capítulo, el libro completo, y también malinterpretar, sacar de su contexto las cosas y caer en una mala enseñanza. Entonces,
Esta es esta es una forma que nosotros creemos que es bastante productiva estudiar la Biblia, porque de esa forma, bueno, aprovechamos más todo el consejo de Dios, ¿no? Entonces esto es verso a verso. Bueno, quiero también recordarte que puedes mandar un mensajito o una llamada al teléfono 2226 031403, 2226 031403. Agradezco nuevamente a todas las personas que esta semana se tomaron el tiempo para hacernos llegar estos mensajitos, estas muestras de cariño. Gracias por todos estos gratos mensajes. Y también, bueno, aquellas personas que nos piden oración, quiero que sepan que estamos orando por ustedes, por sus familias. Y bueno, continúen perseverando en Dios. Pero bueno, continuamos. Estamos en el capítulo 13 y antes del corte hablábamos acerca de que necesitamos dar frutos, que son manifiestos los frutos de la carne, pero también manifiestas los frutos del Espíritu. Jesucristo también leíamos hace tiempo que decía, no te engañes, un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Un manzano no puede dar piñas, un árbol de papaya no puede dar sandías, es imposible, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y por los frutos que tú estás teniendo en tu vida, se conoce en qué estás pensando, en qué estás perseverando, en quién has creído. De la abundancia del corazón, eso habla la boca, también nos dice la palabra. Entonces, ve tus frutos, ve las obras que estás teniendo y eso va a ser un buen indicador de en quién estás creyendo y en qué estás perseverando. Leíamos este último versículo aquí que dice, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Vemos que a pesar de la falta de fruto que tiene esta planta, todavía el Señor tiene misericordia y dice, dale chance otro año más. ¿Y sabes qué? No solamente la vamos a dejar, sino que vamos a invertir tiempo en ella, vamos a abonarla, vamos a regarla, cuidarla, para hacer todo lo posible para que esta plantita dé fruto, ¿no? Y te decía, aquí vemos la gran misericordia de Dios. Dice el libro de Timoteo que aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre es fiel. Él no puede cambiar, Él es lo que Él es fiel, ¿no? Y sabes, esto lo veamos como te decía hace un momento, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que dice la Biblia es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios nos da estas oportunidades. Jesucristo también le decía a los fariseos y a los que lo escuchaban, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y si tú hoy sabes que eres un pecador, perfecto. Dios es al tipo de personas que vino a alcanzar, a los pecadores como yo y como tú. También recuerda, dice, acercaos a Dios, eso lo dice Santiago capítulo 8. Vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, si tú te has dado cuenta que eres un pecador, ¿sabes? Dios puede cambiar tu vida y puede perdonarte de toda tu maldad. También dice vosotros los de doble ánimo, es decir, aquellas personas que están entre que sí, que no, doble ánimo, doble caras, hipócritas. Dice, purifiquen vuestros corazones, es decir, quiten aquello que está minando y Él puede cambiarnos. La Biblia también, esta es una palabra que a mí siempre me ha gustado mucho, dice el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 13, dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, los judíos en ese tiempo tenían esta práctica, ¿no? Que cuando escuchaban o veían algo mal, se rasgaban las vestiduras, se rompían, ¿no? Como señal de duelo. Y Dios dice, tranquis, miren, dejen de rasgarse las vestiduras y mejor háganlo en su corazón. Eso es lo que quiero realmente, que su corazón cambie. Entonces,
No se trata de voy a sacar mi Biblia más grande y cargarla así para que vean que soy creyente. No, 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 no. Deja esas cosas absurdas. Lo que Dios quiere es verdaderas obras, verdaderos frutos que demuestren ese verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Aléjate del pecado. Tienes que pedir perdón, pide perdón. Tienes que restituir, restituye. Tienes que devolver lo robado, devuélvelo. Y paga un extra por el tiempo, por el inconveniente. Restaura aquello que hayas roto. Te portaste mal, humíllate y arrepiéntate. Ofrece disculpas, es decir, muestra frutos dignos de que te has arrepentido. Eso es lo que pide nuestro Dios de nosotros. Versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y ahí había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba toda encorvada, y en ninguna manera se podía levantar. Hace unas semanas estaba viendo un documental de un hombre, me parece, ahorita olvidé, no recuerdo si era coreano o japonés, pero bueno, tenía esta enfermedad, esta misma enfermedad, y que le causaba estar así totalmente encorvado, y, o sea, él veía prácticamente hasta el piso, está totalmente doblado. Esta condición es una enfermedad que se llama espondilitis aniquilopoética, tiene un nombre larguísimo, pero básicamente lo que produce es una fusión de los huesos espinales y va doblando a la persona de modo tal que está totalmente doblado y la cabeza apunta hacia abajo, ¿no? Entonces, son personas que la viven pues bastante mal, ¿no? Y llega el momento en que no pueden caminar, o sea, no se pueden acostar sobre sus propias espaldas, están totalmente doblados como un clip. Y lo digo, bueno, obviamente lo digo con respeto, no nada más para que podamos entender la severidad de la condición. Esta mujer tenía así 18 años, imagínate, 18 años sin poder voltear, sin verle a la cara a los demás, nada, lo único que podía ver a sus pies y el polvo. Y ella había estado así. Y posiblemente te puedas tú sentir de esa misma forma. Que nada más puedes ver el polvo y llevas tiempo viendo solamente polvo en este sentido figurado, ¿no? Que estás tan hastiado de pecado, de malas conductas, carácter, tan metido en tus problemas que dices lo único que veo es polvo y tierra. O sea, no veo la luz en todo este asunto. Y esta mujer estaba en esta condición. 18, imagínate, 18 años. 18 años así, sin poder dormir sobre su espalda, toda doblada, sin poder comer de una forma como natural. O sea, era terrible la condición de esta pobre mujer. Y nos dice que estaba toda encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. ¿Sientes que tu vida está de esta forma? Así, toda chueca y que nomás no la puedes enderezar. Eres de aquellos que dices, es que he intentado tanto. Le he buscado por todas partes y nomás, incluso los mexicanos tenemos este expresión, ¿no? Para hablar del aspecto económico, nomás el jorobadito no no se puede enderezar, ¿no? Y a veces digo, yo me llegué a sentir así en momentos de mi vida, así, que decía, o sea, ya nada más me falta que el perro, y no terminaba de decir la frase y llegaba el perro y se orinaba, ¿no? Y podemos llegarnos a sentir así. Pero la vida de esta mujer cambió. ¿Cuándo cambió? Cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Qué hermosas palabras para alguien que lleva tanto tiempo batallando con una misma situación y nada más no puede. ¿No te gustaría ser libre de tus pecados? ¿No te gustaría ser libre de tus problemas? ¿No te gustaría ser libre de esa condición que te ha atormentado durante tanto tiempo? El día de hoy tengo buenas noticias para ti. Cristo puede cambiar tu vida y hacerte libre. Ahora, quiero que puedas entender muy bien esto y no me malentiendas. No te estoy prometiendo que habrá así que ya jamás volverás a tener problemas y que caminarás en el camino
color de rosa y no, los problemas siguen existiendo. Pero no quieres sentirte en paz y libre. Y te lo digo, o sea, yo digo, gracias a Dios hoy vivo una vida tranquila, en paz y feliz. Tengo problemas, o sea, tan solo esta semana me robaron la cartera, me robaron credenciales, tarjetas. El día de ayer casi, o sea, se descompuso mi carro, le rompió la dirección, o sea, una la nota. Este, también mi mismo carro hace 2 semanas había descompuesto de otra cosa y ahora le salió pues otra cosa. El día martes tuve una confrontación con una persona en la calle que de la nada me empezó a insultar. O sea, los problemas siguen saliendo y vivimos en un mundo de causa-efecto, causalidad. Pero, ¿sabes? Puedo decirte el día de hoy con toda sinceridad que la relación que tengo con Cristo Jesús me da esa paz y tranquilidad para, a pesar de los problemas, sentirme pleno y satisfecho en Él. Y creo que si tú has estado batallando con circunstancias, anhelas eso, libertad, paz y tranquilidad. Y después de nuestro corte, me gustaría poderte hablar cómo puedes ser libre de todo esto. Bueno, antes del corte estábamos hablando acerca de esta paz, de esa tranquilidad que hablamos del ejemplo de esta mujer que estábamos leyendo, ¿no? Encorvada durante 18 años, en una condición terrible, o sea, lo único que veía es polvo, ¿no? Polvo, sus pies, no podía ver la luz, no podía alimentarse bien y hacemos un paralelo con algunas condiciones en nuestra vida que nos hacen permanecer en algo así, ¿no? Y nos sentimos como, es que lo único que veo es tierra, polvo, nomás no la veo, me siento así terrible. Y 18 años no tenía esta mujer y les decía, o sea, lo que cambió a esta mujer fue esto. La vio Jesús, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces, Dios, Jesucristo, tuvo la voluntad de cambiar la condición de esta mujer. En este caso, una condición física que, digo, era irreversible en ese momento. La condenaba para estar así, esclava de esa posición, ¿no? Y sabes, Dios puede hacer lo mismo el día de hoy por ti. Y podrás preguntarte, pero Dios querrá, tendrá la voluntad. Es que aquí dice que Dios la vio, pero Dios me querrá ver a mí, me querrá. Y sabes, la respuesta es sí. Son buenas noticias para ti y para mí. La Biblia dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguna escucho mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, ¿qué eran las comidas para los judíos? Era como decimos hoy, fumar la pipa de la paz, ¿no? Es hacer las paces. Es decir, no hay problema y entablamos una relación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Jesús tiene la voluntad. Él quiere cambiar tu vida y puede hacerlo. Pero necesitas abrir la puerta de tu corazón, decir, Dios, sabes que he batallado mucho tiempo con esto y nomás no puedo, ¿no? El día de hoy tuve la oportunidad de hablar en una escuela a toda una secundaria a través de Zoom y estuvimos hablando acerca de la pornografía. Hablé de la pornografía con los jóvenes y así lo terrible que es y los estragos que produce en la sociedad y el individuo, ¿no? Y les hablaba de algo similar, decía, es que si quieres ser libre de esto, o sea, Dios puede hacerlo, ¿no? Hablábamos de los efectos espirituales y es esta esclavitud a eso, ¿no? Y así como la pornografía, pues las personas pueden ser débiles o estar atadas a diferentes cosas, a su carácter, al pecado, al adulterio, a la fornicación, pornografía, al robo, a la mentira, a la hechicería, muchas cosas, ¿no? Y Dios puede liberarte de todo esto. No te estoy diciendo, como te decía antes del corte, que tus problemas van a acabar. No, pero Él puede quitarte esta esclavitud del pecado y puede hacerte libre. Dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo es que se puede ser verdaderamente libres? A través de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Porque el ser humano puede intentar cosas, ¿no? Y creo que tú lo sabrás. Si el día de hoy te estás identificando con estas palabras, sabrás que lo has intentado, que has hecho de muchas cosas
y eso sigue ahí. Pero te aseguro que Dios puede cambiar tu situación y Él puede hacerte verdaderamente libre. Abre tu corazón a Él y Él puede cambiar tu vida completamente. Él puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Me gustaría el día de hoy poder orar por ti y si tú lo deseas, ahí donde estás, repite estas palabras y Dios puede hacer un cambio, pero tienes que creerlas en tu corazón verdaderamente y hacerlo con convicción. Dios, te pido que el día de hoy vengas a vivir a mi corazón, que perdones mis pecados, que borres mi maldad y me des un corazón nuevo, que cambies mi vida y que cambies todo mi ser. Padre, perdóname por mis pecados nuevamente. Te ruego que me hagas limpio o limpia de mis pecados y que vengas a vivir a mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Yo confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te necesito. También te ruego que me llenes con tu Espíritu Santo y que transformes mi vida completamente. Te ruego también que me ayudes a obedecerte y a caminar en tus caminos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero decirte que si tú hiciste el día de hoy esta oración, Dios lo hiciste de corazón, Dios lo toma en serio y Él va a transformar tu vida. Y vas a ver cómo Dios puede darte libertad acerca de eso. Te recomiendo que empieces a leer la Biblia. Lee el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo. Si tú no tienes una Biblia en tu casa, bueno, el día de hoy puedes entrar y poner en internet Mateo, puedes poner el libro que quieras y te va a aparecer. Hay una página que es una Biblia, que es la Reina Valera, que es como la versión, vamos a decir, como original. Se llama Bible Gateway y ahí están las Biblias, ¿no? O simplemente pon Mateo Reina Valera, ¿no? Y ahí te va a aparecer la Biblia en internet en línea, ¿no? Entonces, bueno, te animo a que leas la Biblia y que puedas buscar la forma de congregarte, sea de manera presencial o en línea, en una congregación y que puedas ahora ser nutrido por la palabra de Dios y Él puede cambiar tu vida. También quiero decirte que vas a encontrar esta oposición. Versículo 14, y con esto termino, dice que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en aquel día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que debe trabajarse. En esos días, pues, venid y sed sanos, no en día de reposo. Jesús le respondió: hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atacado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Es decir, hubo esta oposición, ¿no? Gente que decía: ay, no, ¿cómo crees, Jesús? No debiste haber hecho eso. No es lo común, no es lo normal. Hay días. No, ¿sabes qué? Jesús le dice: no sean hipócritas. O sea, hoy es el día de la salvación, hoy es el día del cambio. Y vas a enfrentar esta oposición a quien te diga: no, ya vas a ser ahora cristianito, ya vas a leer la Biblia. No, dices que muy santo ahora. ¿Sabes qué? Te vas a encontrar mucha gente como esa. Pero si realmente quieres que Dios transforme tu vida, debes ser firme y, ¿sabes?, perseverar en la palabra, ¿no? Entonces, pues bueno, si ya oraste, te invito a que perseveres. Si no oraste y te gustaría hacerlo, hazlo de todas maneras en tu casa con tus propias palabras. Y te animo a que si tú tienes dudas o preguntas, mira, estoy a disposición, puedes mandarme un mensajito y con gusto podré orar por ti, platicar de lo que necesites platicar. Para estar a tu disposición el teléfono, es un teléfono, tiene WhatsApp y llamadas, 2226 03 14 03, 2226 03 14 03, y podré pues orientarte en lo que desees, ¿no? También puedes hacerlo a través de nuestra página de internet, es totalmente anónimo si tienes preguntas. Es Calvary Chapel Puebla, Calvary con V-Y, calvarychapelpuebla.com. Y tenemos un chat, puedes mandar tus preguntas y comentarios y podremos contestarte a través de ahí. O en Facebook, Calvary Chapel Puebla.
En Facebook nos puedes encontrar. Y si lo deseas, puedes asistir a la iglesia. Estamos en Cuautlancingo, puedes buscar en YouTube, en YouTube también tenemos un canal, pero en Google puedes buscar en Maps Calvary Chapel Puebla y pues la aplicación pues, te lleva hasta allá, ¿sale? Que Dios te bendiga, me dio mucho gusto poder estar contigo y te recuerdo, nos escuchamos el próximo viernes a las 5 de la tarde, continuando nuestro estudio en el Evangelio según San Lucas. Soy el pastor Iván Olasco de la iglesia Calvary Chapel Puebla y me dio mucho gusto poder estar contigo. Que Dios te bendiga. Hasta luego.